Hola, hola chicos, bienvenidos a otra clase más de ciencias sociales, ¿verdad? Un placer saludarles como siempre. Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casitas, ¿verdad? Esperando que la semana sea muy provechosa, ¿verdad? Y que podamos aprender al máximo, ¿verdad? Saber aprovechar nuestro tiempo. Pues esta semana les contaré que vamos a estar estudiando el tema que tienen en sus pantallas, ¿verdad? Que se titula Las ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad? No es un tema nuevo, es un tema que ya conocemos, ¿verdad? Pero que es muy importante porque es parte de la historia, ¿verdad? Que nosotros debemos conocer como personas. Entonces vamos a estar estudiando cuáles son esas ciencias auxiliares, vamos a estar estudiando cuál es su propósito, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poquito sobre la historia, ¿verdad? Sobre las ciencias sociales y la historia antes de poder llegar a cuáles son esas ciencias auxiliares. Nosotros ya sabemos, ¿verdad, chicos, que la historia, ¿verdad?, es una ciencia social, obviamente, y esta se apoya en otras ciencias, ¿verdad? Y las utiliza para poder interpretar hechos y de esta manera la información se puede organizar y sistematizar, ¿verdad? Entonces así cualquier hecho que se puede establecer, entonces se ubica en el espacio, que ya sabemos que nos referimos a la geografía, y el tiempo, que nos referimos a la cronología. Tanto la geografía y la cronología, ¿verdad?, también son ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad?, que ayudan, como hablamos anteriormente, ayuda para poder interpretar los hechos, y así nosotros vamos a tener, ¿verdad?, la información de manera organizada, y así la vamos a poder sistematizar y vamos a conocer cuáles fueron esos hechos, ¿verdad?, que sucedieron en el pasado. Las ciencias sociales, chicos, todas las ciencias sociales, ¿verdad?, como la historia, son muy importantes porque nos ayudan a conocer los hechos que sucedieron en el pasado. Y la historia, ¿verdad?, no puede valerse solo de historia. Tienen que haber otras ciencias que le ayuden a estudiar todo lo que sucedió en el pasado para que nosotros lo podamos conocer y podamos darnos cuenta de cuáles fueron esos hechos importantes, ¿verdad?, que han marcado la historia de muchos países o del mundo entero, y que nosotros ahora los conocemos, ¿verdad?, porque tenemos una ciencia social a la que llamamos historia. Entonces, por eso es importante. Perdón, pero no nos vayamos a olvidar de algo, chicos. Recuerde que los sucesos históricos se cuentan de forma cronológica. Cronología, ¿verdad?, es la ciencia que se encarga del tiempo, o sea, desde el que comenzó hasta que inició. Por eso se llama orden cronológico, ¿verdad? Cronología, porque todo data desde el momento en que inició, obviamente, ¿verdad? Y así va avanzando hasta el momento en que termina. Entonces, nosotros sabemos que cada hecho histórico, ¿verdad?, no se puede estudiar aisladamente, ¿verdad?, sino que la historia tiene que echar mano de todas las ciencias para poder interpretarla. Es lo que hablaba ahora, que la historia se vale de otras ciencias que le ayudan a ella a poder interpretar y descubrir esos hechos, ¿verdad? Entonces, esos hechos históricos por eso no se pueden estudiar aisladamente, deben estudiarse de cerca y con ayuda de otras ciencias. Entonces, a las ciencias utilizadas para recrearlos, podemos decir así, los 155 hechos históricos, se les conoce como ciencias auxiliares de la historia. Se les llama auxiliares porque sirven de ayuda y de apoyo a la historia. Entonces, todas las ciencias auxiliares son indispensables para la historia, pero la historia, ¿verdad?, no es indispensable para ninguna de ellas, porque la historia, ¿verdad?, como dice por ahí, la historia se cuenta sola. Pero para que exista la historia, ¿verdad?, entonces deben haber ciencias auxiliares que apoyan a la historia. Entonces, un dato muy interesante. Entonces, a continuación, voy a presentar las ciencias auxiliares, ¿verdad?, que existen y cuál es su campo de estudio, ¿verdad?, para que nosotros nos vayamos empapando y sepamos, ¿verdad?, que la historia también tiene sus ciencias auxiliares que la apoyan y le ayudan para que todos esos hechos históricos o sucesos históricos, ¿verdad?, se puedan descubrir y nosotros podamos saber lo que sucedió en el pasado. Entonces, la primera historia
que es la primera ciencia auxiliar de la historia, es la geografía. La geografía, ¿verdad?, es algo que nosotros estudiamos en ciencias sociales. Ya sabemos que geografía es el estudio de la Tierra o descripción de la Tierra. Eso ya lo sabemos porque ya lo habíamos visto. Entonces, la geografía es la encargada de estudiar la Tierra, ¿verdad?, ya que a través de ella, ¿verdad?, podemos apreciar los lugares en los que se ha desarrollado la sociedad humana, ¿verdad? Recordemos que la geografía estudia los espacios geográficos, ¿verdad?, el ambiente físico, eso ya lo sabíamos. Otra ciencia auxiliar es la cronología. Ya se lo había mencionado, ¿verdad?, que la cronología tiene como objeto fijar las divisiones del tiempo, o sea, el orden de las fechas y de los hechos, a fin de que estos vayan sistematizados, ¿verdad?, de manera cronológica. Entonces, el interés de esta ciencia, la cronología y de la geografía, se les ha llamado los ojos de la historia. Tanto la geografía como la cronología, ¿verdad?, han estado muy apegados a la historia y por eso se les ha llamado los ojos de la historia. Entonces recordemos, la cronología tiene que ver con el orden de las fechas y los hechos, ¿verdad? Todo inicia desde el año 0, después 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, por eso se llama orden cronológico. Otra ciencia auxiliar que nosotros ya la conocemos, ¿verdad?, es la arqueología. La arqueología ya sabemos que tiene como objeto estudiar los restos, ¿verdad?, de las más antiguas civilizaciones. Esto nos referimos a monumentos, armas, muebles y entre muchas cosas más, ¿verdad?, que se puedan encontrar, restos que se puedan encontrar y que puedan dar datos históricos sobre las antiguas civilizaciones que existieron, ¿verdad?, y que por eso nosotros conocemos cuál fue su cultura, cómo nacieron, cuáles eran sus principales reyes, dinastías. Entonces eso es debido a la arqueología. Luego viene la ciencia auxiliar, la etnología, como su nombre lo dice, ¿verdad? Estudia las características de las razas humanas, o sea, estudia las etnias, por eso se le llama etnología, porque estudia todas las razas humanas que existen. Luego está la geología, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con la geografía. La geología investiga la forma de la Tierra, ¿verdad?, y las transformaciones de que ha sido objeto la corteza terrestre hasta en este momento en el que estamos, hasta el presente. Entonces, a ella se le llama geología. Otra de las ciencias auxiliares, ¿verdad?, y que hay muchas y que nosotros debemos de manejarlas, ¿verdad?, porque es cultura general. Otra de las ciencias auxiliares tenemos la antropología. La antropología, ¿verdad?, obviamente ya lo sabemos, estudia al hombre en sí mismo. Entonces, a eso se le llama antropología. La paleontología, ¿verdad?, que estudia los restos de fósiles, ya sea de seres humanos o de animales, ¿verdad? Entonces, esta es muy utilizada para la era de los dinosaurios, ¿verdad? Pues se dio cuenta que existió esa era debido a los fósiles que encontraron, ¿verdad? Entonces, a esta ciencia auxiliar se le llama paleontología. Luego tenemos la paleografía. Esta estudia las escrituras, ¿verdad?, y los signos antiguos. Es muy raro que existan los paleógrafos, ¿verdad?, porque estos se dedican a poder descifrar escrituras y signos antiguos. A esto se dedican a estudiar. Luego está la numismática. Este estudia las monedas y medallas antiguas, ¿verdad? Si no existieran, chicos, todo este tipo de ciencias auxiliares, realmente nosotros no conoceríamos los sucesos históricos que sucedieron en el pasado, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Luego está la epigrafía, que estudia las inscripciones históricas. La bibliografía, que se refiere al conocimiento de libros y códigos, esta la utilizamos mucho. La archivología, que permite tener conocimiento, ¿verdad?, de la información sobre los archivos que existieron. Y está la sigilografía. Esta nos ayuda a conocer todos los tipos de sellos que fueron y aún son usados para legalizarlos. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, estudiar la historia, ¿verdad?, es introducirnos en un mundo lleno de información, en un mundo lleno de sucesos del pasado que nos transportan al pasado, ¿verdad? Recordemos que la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores del pasado, ¿verdad?, en el presente. Entonces, son datos muy interesantes que nosotros tenemos. Espero, le va a servir de mucho en el transcurso de su vida, porque no solo lo va a ver aquí,
lo va a ver en la universidad. Entonces espero que se quede esa información con ustedes. Entonces, sin nada más que decir, yo me despido de ustedes y cualquier duda, ¿verdad? Siempre para servirles.